16 de Mateo 1. Vamos a ponerlo ahí, Mateo 1, 16. Y ese versículo ya les decía que nos debe de impresionar. La parte que dice, marido de María, de la cual nació Jesús. Pero Jesus was born from Mary. Él nació de ella, pero Dios le puso a un marido a ella, que se llamaba José. Pero lo que nos impresiona es que Jesús es llamado el Cristo. Sí, no se preocupen que cuando los niños no están acostumbrados a su clase, a veces se resienten, ahí la pueden tener. Ya con el tiempo a veces al darse cuenta, o a veces si la mamá se quiere ir con ella, se puede estar la mamá ahí con ella. Pero hoy no. Es su primer día de ella, entonces le vamos a dar permiso que se quede la nena aquí y que así ella escucha la palabra. Les decía que Jesús, porque tenemos que entender que Jesús no era solo Jesús, Él era Jesucristo. Y lo que muchos ignoran es de que cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de un ser que es humano y divino, ¿verdad? Y ahorita nosotros estamos ocupados estudiando por qué Dios usó 42 generaciones para nacer aquí en la tierra. Porque Él se mezcló con los humanos. Dios se mezcló con los humanos. Muchos no enseñan eso. Le decía yo a George que los testigos de Jehová tienen un problema, porque ellos no alcanzan a ver en la Biblia de que Jesús es Dios. Para ellos Jesús es simplemente un profeta, un ángel, ¿verdad? Es un hombre santo. Hasta dicen que es su Salvador, pero cuando ya usted les dice que Él es Dios encarnado, dice, no, eso no es así. O sea que ellos tienen la mentalidad de los judíos. Los judíos tampoco creen que Dios se haya hecho hombre. Ellos no les cabe en la mente y por eso critican a todos nosotros los de Occidente, especialmente a los gringos. Ellos los critican y dicen que los gringos tienen un Dios que es hombre, ¿verdad? Y pues gracias a Dios por los gringos, porque Dios es hombre, pero ese hombre es Dios. O sea que ese hombre que se encarnó es Dios. Por eso cuando a Él le preguntaron, muéstranos al Padre, Él les dijo, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis? Entonces, nunca se nos olvide pues que Jesús es llamado el Cristo. Y pues es lógico que todos los que estudiamos la Biblia profundamente entendemos que las dos cosas son necesarias. Es necesario que Dios sea hombre, porque se necesita un hombre justo para que muera por los pecadores. Si no tuviésemos a Jesús el justo, nosotros no tuviéramos Salvador. Entonces es importante que Dios se haya hecho hombre para que muriera por nosotros. Pero por eso resucitó, porque al resucitar muestra su poder divino. Solo alguien que resucite puede mostrar su poder divino y Él lo demostró. Por eso Él en resurrección es el Espíritu Santo. Y notemos pues cuál es el propósito de Dios al encarnarse y venir a esta tierra. Y gracias a Dios que ya entendimos todo eso, ya entendimos que Dios se hizo hombre, que vino a esta tierra, que usó 3 clases de gente para nacer. George se las aprendió, dijo los civiles, los reyes y los malvados. Así que Dios usó todas esas 3 clases de gente
para venir a esta tierra, lo cual significa que ninguno está excluido. Dios no excluye a las personas. Solo imagínense cómo es el Dios verdadero. Él toma en cuenta a toda clase de gente para nacer Él aquí y que nadie diga que no lo tomó en cuenta. Así que Él tomó en cuenta a gente civil y honesta, tomó en cuenta a reyes y tomó en cuenta a los deportados a Babilonia. O sea que esas 14 y 14 generaciones que forman 42, Dios las usó para venir a esta tierra. Y qué bonito que entendemos que Él vino a esta tierra de esa manera, pero es importante preguntarnos nosotros, ¿qué clase de Dios fue el que vino a través de esa persona? Porque muchos somos cristianos, muchos tenemos años de ser cristianos, pero no nos preguntamos qué clase de Dios fue el que vino en la persona de Jesucristo. Y por eso vamos leyendo versículos. Ya saben ustedes que aquí en esta congregación vamos poniendo los versículos de lo que vamos hablando para que no sea ninguna opinión humana, sino que sea la verdad de Dios. Leamos otro versículo, Juan 1:18. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. That means that we serve an invisible God. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está. Por eso hemos explicado que Dios está revelado como Padre, Hijo y Espíritu, pero el Hijo está en el seno del Padre, lo cual significa que Cristo siempre está en el Padre. Él es eterno, Cristo es eterno, y es lo que muchos no entienden. Muchos creen que Jesús empieza cuando nace en el establo allá en Belén. Dicen, allí, y así lo tienen muchos grupos, dicen que ahí empieza el Señor, pero la Biblia no registra que ahí empieza. La Biblia registra que Él es eterno, o sea que el Señor Jesucristo es eterno, porque Él es Dios. Por eso Él es Padre, Hijo y Espíritu. Y mi consejo siempre es que no vaya a creer en la triunidad de Dios como una doctrina, sino como un proceso a través del cual pasa Dios. ¿Ok? Siempre acuérdense, Dios, para que nosotros lo conozcamos, tuvo que pasar por un proceso, porque a Dios nadie le vio jamás, ni le puede ver, porque Dios es espíritu. Pero Él se da a conocer por medio de Jesucristo. De la única manera que la humanidad puede conocer a Dios es a través de Jesucristo. Y por eso nos da Juan 17:3. Por eso nos da Juan 17:3. Escuchen bien, vamos en una secuencia. Vamos estudiando los versículos para darnos cuenta que así armamos el rompecabezas. Porque la Biblia es un rompecabezas donde hay que ir uniendo todas las piezas para tener una claridad de la fotografía. Y esta es la vida eterna. And this is the eternal life. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que Dios envía a Jesucristo para darse a conocer con toda la humanidad. Si Dios nunca se hubiera... Lo tremendo es, y que cuesta entender en nuestra mente natural, es que Él se haya autoenviado, porque Dios se autoenvía, ¿verdad? Él se autoenvía. Él es Dios, Él es el Padre. Él es Dios, Él es el Hijo. Él es Dios, es Espíritu. Pero no lo dividamos, no lo separemos, porque entonces ya no tendremos un concepto correcto de Dios. Dios es inseparable. Donde está el Padre está el Hijo, donde está el Hijo está el Padre, y donde está el Espíritu está el Padre y el Hijo. Así que no hay pierde. Jesucristo
es el enviado de Dios y por eso Jesús, esta es una oración que hizo Jesús antes que lo crucificaran. Él estaba orándole al Padre y dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces el que quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Jesucristo, porque solo por medio de Jesucristo Él se da a conocer. Ahora vamos a avanzar un poquito más. Hoy vamos a hablar de la cosa número 13. Ya el viernes hablé de la cosa número 12. Ahora vamos a hablar de la cosa número 13 y para eso tenemos que ir a Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Él, el Hijo, es la imagen del Dios invisible. Entonces ahora nuestra lección de hoy es entender quién es el Dios invisible. Ahí se recuerdan que cuando Dios está escondido, Él es Dios. Cuando Dios está escondido, Él es Dios. Pero si Él da una señal, Él muestra su gloria. Mientras Dios no se le muestra a nadie de ninguna manera, no se puede ver la gloria de Él. La gloria de Dios es su expresión. Si Dios no se expresa, no conocemos su gloria. Por eso Él en el Antiguo Testamento se aparecía como una nube, esa era su gloria. Se aparecía como una columna de fuego, esa es su gloria. Ponían las ofrendas y el fuego las quemaba, esa era su gloria. ¿Ok? Entonces entendamos que mientras Dios no se da a conocer, nosotros no conocemos su gloria. Gloria es en la Biblia, en toda la Biblia. Confíe, créalo. Dios en toda la Biblia, cuando se expresa, es glorioso. Si Él no se expresa, no es glorioso, no se ve su gloria. Vamos a decir algo. Suponte que tú estás enfermo, ¿verdad? Y de repente el doctor te examina y dice, fíjese que las radiografías que tomamos hace 3 días muestran que usted tiene un tumor. Y de repente pasa una semana y dice, vamos a tomar otras radiografías porque tenemos ciertas dudas. Vuelven a tomar radiografías y el doctor se queda asustado y dice, no aparece lo que tenías. Y fíjese que los doctores nunca le dan un certificado a una persona diciendo que está sana si no lo comprueban científicamente, ¿verdad? Por ejemplo, un doctor no puede dar un certificado y decir esta persona está limpia de cáncer si él sabe que tiene cáncer. Y le vuelve a tomar radiografía y le dicen, no te puedo dar carta que estás libre porque ahí aparece todavía el cáncer. Hasta que el cáncer desaparece, él da un certificado y dice, erradicado el cáncer, estás libre. Entonces para nosotros la gloria de Dios en nuestra sanidad es así. Si en una radiografía tenemos tumor y en la otra ya no, la gloria de Dios nos tocó. Y entonces Él tuvo que haber tocado. O sea que su mano nos tocó y nosotros fuimos sanos, ¿verdad? Entonces la gloria de Dios es cuando Él se manifiesta, ¿verdad? Por eso tenemos que tener cuidado en eso también, porque algunos hermanos le dicen que la gloria de Dios se manifestó porque hacen así. Dice, es que aquí está la gloria de Dios, ¿verdad? Pero a veces es la pura emoción de ellos la que los está haciendo brincar, ¿verdad? Y pues podemos brincar, el que tenga ganas de brincar, que brinque, ¿verdad? Pero cuando uno sabe que era un bailarín en el mundo y baila en la iglesia, dice, no, solo me alegré un poquito. La gloria de Dios es real. La gloria de Dios es real. Entonces no se puede evitar, ¿verdad? Si nosotros estamos reunidos en un lugar
y sucede algo sobrenatural, todos lo vamos a sentir. Todos. Vamos a saber que algo está pasando ahí, ¿sí o no? Pero si no hay evidencia, no podemos decir que se manifestó la gloria de Dios. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. Como ahorita estamos ocupados en el punto de entender qué clase de Dios vino en la persona de Cristo. ¿Qué clase de Dios vino en la persona de Cristo? De acuerdo a este versículo, Dios es invisible. ¿Qué clase de persona vino en Cristo? Nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, cuando nos dice la Biblia que Dios es invisible, pero nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, entonces solo observémoslo a Él y nosotros vamos a ver a Dios. Ustedes quieren saber cómo piensa Dios, ustedes quieren saber cómo actúa Dios. El que no pone atención a la Biblia, pues nunca va a aprender. Pero es tan sencillo como ir a kindergarten, de que si uno quiere saber cómo actúa Dios, dice, Él es la imagen del Dios invisible. El Señor Jesús, de la edad de 1 año a 30, Él no hizo ni un milagro, ni uno. Él nació, creció, llegó a ser un hombre maduro. Pero ¿hasta cuándo empezó él a demostrar que era Dios, Dani? Hasta después de los 30. Entonces quiere decir que nosotros, si queremos saber cómo piensa Dios, qué hace Dios, cómo actúa Dios, solo fijémonos qué hizo Jesús de los 30 a los 33 años y medio. Y nos vamos a asustar. Nos vamos a asustar porque usted se va a asustar al saber que usted tiene un Dios que se deja matar por usted. Dios, el creador del universo, el Rey de Reyes, el Todopoderoso, es tan humilde. Mire qué lindo el Dios que tenemos. Porque muchos creen que tenemos un Dios orgulloso. Algunos ni siquiera entienden, dicen, en el Antiguo Testamento, ¿por qué Dios mataba a la gente? ¿Verdad? Y la gente se asusta al leer en el Antiguo Testamento, al grado que muchos dicen que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que del Nuevo. Dice, ya vieron, el Dios del Antiguo Testamento es un matón, dice. En cambio Jesús dice, qué lindo, Él a nadie le hizo daño, dice. Espérate que te juzgue. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento nosotros estamos bajo la gracia esperando el juicio. Ok, entonces Él es la imagen del Dios invisible. Y aunque Dios es invisible, el hijo de su amor, Él tiene un hijo de su amor. Fíjense pues. Dios es invisible, pero Él tiene un hijo de su amor. Leamos también Colosenses 1:13. Regresemos 2 versículos. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿De quién es el reino? De su amado Hijo. Él ama a su Hijo. O sea que ese Hijo de Él, y tremendo, ¿verdad? Tremendo, porque la gente no realiza, no comprende de que ese Dios que es espíritu se hizo hombre, pero se hizo de esa clase de hombre que complacía al Padre. Era su Hijo amado. Dice que Él expresa la gloria de Dios. Vamos a leerlo otra vez, Juan 1:14. Juan 1:14. Miren cómo era Cristo. Solo fíjense cómo era Cristo. Y aquel verbo, porque es la palabra, fue hecho carne. Él se volvió hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. ¿Se acuerdan que les dije que gloria es expresión?
Antes de que Cristo viniera a esta tierra, ningún hombre era glorioso. Ninguno. Nadie podía expresar a Dios. Usted lee de Moisés, lee de Elías, lee de Gedeón, de Sansón, de David. Usted lee de una gran cantidad de hombres, pero ninguno de ellos exhibió la gloria de Dios. Ninguno. No podían. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La mejor versión dice y de realidad, porque la realidad de Dios es Jesucristo. La realidad de Dios es Jesucristo. Entonces, a través de Cristo es que nosotros vemos la realidad de Dios. O sea que antes que viniera Cristo a esta tierra, nadie podía expresar la gloria de Dios ni la realidad de Dios. Pero cuando usted mira a ese Cristo, a ese varón de 30 años, ¡wow! ¿Con qué razón? ¿Con qué razón la gente se quedaba asustada? Toda la gente se quedaba asustada porque la manera en que él trataba a la gente. Solo imagínense que ahí tenemos toda la revelación para nosotros conocer qué clase de Dios vino a la tierra a través de un hombre. Vino un Dios que sabe tratar a los pecadores. Y usted debe de impresionarse a los únicos que trató mal Jesús. Fíjese, a los únicos que trató mal, a los religiosos. A los religiosos. ¿Usted cree que hoy día hay religiosos? La mayoría de los cristianos son religiosos. Y a los religiosos fue a los únicos que trató mal el Señor Jesucristo. Les dijo generación de víboras, les dijo ciegos, les dijo hipócritas, les dijo, pero ¿cómo actuó con los que eran pecadores? Solo les decía, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Le traen una mujer adúltera que de acuerdo a la ley de Moisés tenía que morir apedreada. ¿Y qué dice la Biblia que hizo él? Se puso a escribir en la tierra. Y mientras escribía en la tierra, dice que se empezaron a ir uno por uno y todos los que traían las piedras en las manos las empezaron a dejar ahí. Hay unos escritores que dicen que él decía, fulano de tal, eres tal. Sutano, tienes este pecado. Mengano, tienes este pecado. Y se empezaron a ir uno por uno. Y entonces, hasta que despidió al último, dice que le dijo a la mujer, mujer, ¿y dónde están los que te querían apedrear? Y le dijo, Señor, se han ido. Vete tú también, le dice, y no peques más. O sea que nosotros no tenemos ni un problema con Dios en nuestras carnalidades, en nuestras fallas, en nuestras deficiencias, ni un problema. Solo le pedimos perdón y Él dice, vete en paz y no peques más. Pero si somos religiosos, si andamos solo fijándonos en lo malo del otro y no nos fijamos en lo malo de nosotros, Dios va a tratar bien duro con nosotros y nos va a decir animales, víboras, alacranes, sapos y ranas. Y con el látigo, y va a entrar al templo y va a darle vuelta a las mesas y va a sacar a los vendedores, porque a él no le gusta la religión. Al hombre le gusta la religión, a nosotros nos gusta la religión y todo lo hacemos religión. Sí, todo lo hacemos religión. Mire usted a la gente bien religiosa, pasa frente a un edificio y esa es religión. ¿Qué santo tiene ese edificio? El edificio no tiene nada de santo. Los que tenemos que ser santos somos nosotros, porque nosotros somos el verdadero templo. Amén. Entonces, Él es el Hijo amado. Acuérdese pues que la forma en que Dios viene aquí a la tierra es como un hijo amado del Padre Celestial.
Y como les vuelvo a repetir, eso cuesta entenderlo porque Él es el Padre y Él es el Hijo. Y eso cuesta entenderlo, ¿no? Cuesta entender que el papá es el Hijo, ¿verdad? Porque humanamente hablando, usando antropomorfismos, formas de hombre. Por eso la antropología, antropomorfismos. Dios nos da su revelación a través de antropomorfismos, o sea que da formas de hombre para que nosotros entendamos. Él cuando nos dice que Él es el Padre, nos dice también que Él es el Hijo. No es para que nosotros creamos que son dos personas distintas, sino que el Padre es la fuente y el Hijo es el conducto, ¿verdad? Si el Padre es espíritu, porque la Biblia habla bien claro, Dios como Padre es espíritu, Él no lo puede ver nadie, entonces se tiene que hacer hijo. Y cuando Él se hace hijo, todos lo podemos ver. ¿Ah? Entonces, gracias a Dios porque Él viene y Él a todos les dice, yo soy el Hijo amado, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo. Aleluya. Imagínense, por eso los judíos lo crucificaron, porque dijeron, tú te haces pasar por Dios, pero si Él es Dios, si Él es Dios. Entonces, en esta mañana démosle gracias al Señor que aquí estamos todos reunidos, hablando de ese gran Dios. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Podemos leer Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 dice, hablando de Cristo, mire, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Usted tiene que aprender lo que es gloria, lo que es sustancia, porque la sustancia sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Si alguien no lee la Biblia, si alguien no estudia la Biblia, pues cuando lee esos versículos va a decir, what? I don't understand. Y la realidad es que si no nos explican, no entendemos. Pero la Biblia dice que Cristo es el resplandor, ¿verdad? The brightness of His glory. O sea que Cristo es brillante. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen de su sustancia. Ahora fíjense, tiene una sustancia. Tiene una sustancia. Dios tiene una sustancia. Y dice que esa sustancia es la que sustenta. Es una redundancia porque es una sustancia que sustenta. Es como decir una comida que llena. Una sustancia que sustenta. Una comida que llena. Dice todas las cosas con la palabra de su poder. O sea que lo que Dios dice, eso es. Si Dios dice sea la luz, es la luz. Si Dios dice que te mueras, te tienes que morir, hermano. Si Dios dice que vivas, tú vives. Si Dios dice que estés alegre, Él va a poner gozo en tu corazón. Pero si Él dice, no, hoy lo quiero afligir, llega todo afligido y ni le han hecho nada. Pero es Dios el que está tratando con él. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes se levantan bien contentos y de repente sin que les hagan nada resultan bien enojados? El esposo se levanta bien contento y aleluya, y la esposita le dice, aquí está tu comidita para que te vayas bien llenito al trabajo y todo, y aquel prueba la comida y dice, ¿y esa comida?
Mire, tan contento que estaba y la pobre mujer se decepciona porque dice, tan con tanto amor le hice la comida y ahora me dice que ni sabor tiene. No le echaste sal, ¿qué pasó? Y se va enojado al trabajo. ¿Qué pasó? Es porque somos así, pues, así somos, pero Dios nos ama aunque somos así. Entonces, hay otros versículos que nos dicen que Dios es invisible. Ahorita estamos ocupados en ese Dios invisible, pero que no tenemos problema porque se dio a conocer por medio de su Hijo. Entonces nosotros no tenemos ninguna duda de quién es Dios. Pero la Biblia nos dice que Él es invisible, pero nos dice que es invisible para que entendamos que vino a través de una persona. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Es cierto que tú tienes tu Dios invisible, porque tú oras y hasta se te quedan viendo porque dice, ¿con quién estará hablando? Está loco, dice. Sí, yo me acuerdo una vez que me levanté al trabajo. Y estaba yo siempre me metía al carro y siempre antes de irme al trabajo yo siempre oro. Y entonces me puse a orar, pero no sé qué me dijo, que abriera mis ojos y abrí mis ojos. Y miré por el espejo retrovisor así. Y estaba parado allá a la par de mi carro el vecino. Y ni saben que se me quedó viendo que estaba orando. Y yo lo vi cuando le dijo a todos los que estaban allá, porque lo vi por el espejo, que les dijo, les dijo que porque yo estaba ahí hablando, que yo estaba loco. Él no se dio cuenta que yo lo estaba viendo por mi espejo, ¿va? Porque abrí mis ojos y él diciéndoles a los otros, este que está aquí, está loco, solo, habla solo. Pero es que no sabe que cuando uno habla con Dios, está hablando con el Dios invisible. Porque Él es invisible. Él es invisible. Entonces vamos a ver los otros versículos. Primera de Timoteo 1:17. Primera de Timoteo 1:17. Él es invisible. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Ahora díganme ustedes, ¿no se lleva la honra a Cristo cuando decimos al único Dios invisible si dice que el Dios invisible, Cristo, es su imagen? Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, cuando usted quiere saber algo de ese Dios invisible, solo lea de Cristo. Lea de Cristo. ¿Qué le ha dicho Cristo a usted? ¿No le ha dicho que lo ama? El Dios invisible lo ama a usted. ¿Qué le ha dicho Cristo a usted? ¿Que lo va a sanar? El Dios invisible lo sana a usted. ¿Qué le ha dicho el Dios invisible a usted? ¿O qué le ha dicho Cristo? ¿No le ha dicho gózate? ¿No le ha dicho que confíe en Él? ¿No le ha dicho que no se desespere? ¿No le ha dicho que tenga paciencia? El Dios invisible hablándonos a través de Cristo. ¿Sí? Ya ven que a veces oímos sermones y nos dicen que tenemos que actuar de esta manera y actuar de aquella otra manera, pero se nos olvida que esos sermones de lo que Cristo nos pide a nosotros es lo que nos está pidiendo el Dios invisible. Entonces, gracias a Dios por el Dios inmortal, invisible. Es el único y sabio Dios y a Él le tenemos que dar todo el honor y la gloria para siempre. Amén. Leamos también 1 de Timoteo 6:16. Estamos hablando de un Dios que es invisible. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Solo imagínense ustedes cómo es el cielo. Imagínense ustedes cómo es el cielo. Los científicos nos enseñan cómo es la Vía Láctea, cómo es la luminana, cómo es de dónde nacen las estrellas, todo. Ya ven que los científicos están llenos de todo ese conocimiento. Y la Biblia dice que el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible.
a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Nosotros nunca vamos a ver a Dios. Si queremos ver a Dios, tenemos que ver a Cristo. Entonces eso le despierta a usted su conocimiento. En la eternidad, ¿quién va a tratar con usted? ¿Con quién va a estar usted? Con Cristo. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces la Biblia es clara. La Biblia nos dice que el Dios que vino a nosotros, y lo más tremendo, porque Él ya no está afuera, Él está adentro de nosotros. Por eso resucitó para entrar en nosotros. Hoy todo el que es creyente, todo el que cree en Cristo, tiene al Dios triuno adentro de él. Tiene al Padre, tiene al Hijo y al Espíritu. Ya no estamos solos, por eso es que dice Emmanuel, Dios con nosotros. Oh, qué lindo es este Dios invisible, hermano. A veces nosotros, debido a que no nos metemos a los versículos, solo tenemos la idea. Leamos Hebreos 11:27. Hebreos 11:27. Miren cómo dijo Moisés. Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto. Moisés dijo, dejo a Egipto y no temo la ira del rey, porque a mí lo que me sostiene es que puedo ver al invisible. Eso está peor, ¿verdad? ¿No dijimos que no se puede ver? Yo dije que no se puede ver y ahora me dice Moisés, pero yo sí lo puedo ver, vos. Eso nos hace más loquitos. ¿Qué estás viendo? Al invisible. ¿Se dan cuenta que no es fácil la Biblia? Porque viene Moisés y nos tira toda nuestra teología. Y dice, tú predicas que Dios no se puede ver. Pues quiero decirte que yo solo miraba. Yo sí lo miraba. Dice que se sostuvo como viendo. Gracias a Dios que dice como viendo. Como viendo. No, si nos quitaran esa palabra como, entonces sí estaría caótico el asunto, porque ¿cómo es eso que el que es invisible lo podemos ver? No, dice, ¿cómo? Como viendo al invisible. Ahora, ya eso nos despierta algo, otro aspecto. Ahora, ¿quién da a conocer al invisible? Entonces nosotros podemos ver a Cristo. Y cuando estamos viendo a Cristo, estamos como viendo al invisible. Como viendo al invisible. Tú miras a Cristo, dice, estás como viendo al invisible porque Él es la imagen del Dios invisible. Amén, hermana Lourdes. Gloria a Dios. Porque ese Dios invisible es el que nos bendice. Y en Primera de Juan 4:12, estamos solo viendo versículos que hablan de que Dios es invisible. Primera de Juan 4:12. Primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Por qué dijo esto el escritor de Primera de Juan? ¿Por qué Juan hablaba de esto? Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos, si seguimos leyendo el contexto, vamos a encontrar que en el contexto dice que si nosotros no amamos al que vemos, ¿cómo vamos a amar al que no vemos? Porque de todas maneras Cristo ahorita ya no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque se fue. Pero se quedó con nosotros en nuestro espíritu. Lo sentimos, nos redarguye, nos enseña, nos dirige, pero de todas maneras Él no se ve. Pero va a haber un día que Él regresa. Y otra vez la gente lo va a poder ver porque dice que todo ojo le verá. Entonces, todo esto, aunque pareciera un juego de palabras, nos muestra la
lo invisible de Dios, lo invisible. Entonces, de lo que leímos en Juan 1:18, que a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo, quien está en el seno del Padre, le ha declarado. De acuerdo al capítulo 1 de Juan, aunque Dios es invisible, el Padre solo tiene un Hijo unigénito, el que lo declara por medio de 5 cosas. Y con eso voy a terminar hoy. 5 cosas. No las vamos a ver detalladamente porque yo no quiero que usted se canse. Solo quiero que usted en esta mañana se lleve el pensamiento de que ese Dios invisible que puede ser visto a través de la persona de Cristo, ese Dios le va a declarar lo que es Dios para usted. Por ejemplo, Dios para usted y para mí es la palabra. Dios es la palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Además de eso, Dios es vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces solo pongamos atención lo que es Dios a través de Cristo. Dios a través de Cristo es el hablar divino. Dios a través de Cristo es la vida. Dios a través de Cristo es la luz. Dios a través de Cristo es la gracia. Y Dios a través de Cristo es la realidad. La verdad, la realidad. Quiero que se recuerden de un pasaje de la mujer samaritana. Está en Juan 4, ¿verdad? Ahí está en Juan 4, Dani, la mujer samaritana. Vamos a Juan 4 para que, yo sé que usted entiende cómo es Dios como la palabra, es Cristo predicando. Yo sé que usted sabe cómo es Dios como la vida, es Cristo como el Espíritu Santo entrando en usted, esa es la vida. Yo sé que usted sabe cómo es la luz, ya lo hemos hablado muchas veces aquí, cómo es que Dios es la luz a través de Cristo. Ya hemos hablado también lo que es Cristo como la gracia, que es haciendo todo para Dios a través de nosotros, esa es la gracia. Pero entendamos la realidad. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Le adivinó, ¿eh? Nuestros padres adoraron en este monte.
Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Fíjese pues. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dijo. Él era judío y ella era samaritana. Y él le dijo, ustedes adoran lo que ustedes no saben, lo que ustedes no conocen. Nosotros adoramos lo que sabemos, lo que conocemos, porque la palabra de Dios le fue dada a los judíos. La salvación viene de los judíos. 23. Mas la hora viene, le está diciendo Jesús a la mujer, y ahora es, dice, ya aquí estoy, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en realidad y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Fíjense pues, la pregunta de la mujer se volvió una declaración de Dios de que la gente antes de que Él viniera adoraban unos en un lugar y otros en otro lugar, y ahora les dice, ahora que yo estoy aquí, ya no se va a adorar ni en el lugar que les dicen a ustedes, ni en el que se le dijo a los judíos. Vamos a leer 24. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en realidad es necesario que adoren. Así que desde que Cristo vino a esta tierra, que es la imagen del Dios invisible, nadie, escuchen bien, nadie puede adorar en ningún lugar. No es, sin embargo, la religión que hace peregrinaciones, que vamos aquí, que vamos allá, que hay que aquí, que la misa, que no es. ¿Dónde hay que adorar? Aquí adentro, en espíritu y con realidad. ¿Por qué? Porque ya está Él adentro. La realidad es Él. Ahora usted tiene que adorarlo desde aquí adentro. Pero la religión, ¿qué enseña? La religión, mire, yo conozco iglesias, y escúchenme bien, por favor, iglesias evangélicas que dicen que aquí es santo, que este altar es santo. Y respetan tanto que hasta le ponen una baranda y un candado. Hay lugares, usted puede ir a iglesias donde con candado, y cuidadito que se vaya a meter un niño a querer tocar ahí, porque son capaces de patearlo. Esa es religión. Los altares que pone el catolicismo, religión. Usted no es religioso, usted adora en espíritu, porque Dios está en su espíritu. Por eso tiene que adorar desde allí y en cualquier lugar. Póngase a pensar si Pedro, que se estaba hundiendo para encontrar la respuesta de Dios, tenía que decirle, Padre que estás en el cielo, en la tierra, el horizonte, la brisa, el mar, se ahoga el pobre. Él dijo, sálvame que perezco. En donde quiera que estés tú. Yo les puedo dar un testimonio. Miren, esto me pasó a mí hace como unos 20 años. Íbamos en el Freeway 10 para Los Ángeles, y ahí por Azusa. Yo no sé qué pasó, pero de repente viene un carro en contra de la vía, en el freeway, y venía a darnos a nosotros, y el hermano Carlos Hurtado, con él íbamos a una reunión a Los Ángeles. Y yo me acuerdo que cuando ya lo teníamos bien cerquita, dijimos, Señor Jesús, y se fue a estrellar allá, mira. Y nosotros nos quedamos.
Ya ni dije sálvame que perezco, solo dije Señor Jesús, porque dije este nos mata aquí. Y de verdad, hermanos, un milagro. Se fue a estrellar ahí al borde del freeway, ahí en la barra, en el muro de en medio. O sea que clamé desde lo más profundo. Y como todavía no me tocaba irme, porque si no, me hubiera tocado como aquel chiste, ¿verdad? Ah, tú fuiste el que gritaste Señor Jesús, dice el ángel, ya estaba en el cielo. ¿Verdad? Otro chiste, ¿verdad? Dice que el abuelito, dice, ¿te acuerdas de ese, no? Que el abuelito se murió y dijeron, todos, uno de los familiares dijo, yo me quisiera morir como mi abuelito, se quedó dormido manejando. Y los que se murieron, que venían con él, y esos sí no se murieron en paz, dice, todos gritando. Clama a mí y yo te responderé. Desde lo profundo de nuestro ser, ahí está Dios en ti. Acuérdate, tú eres el templo, tú eres la morada, tú eres el lugar donde Dios habita. Por eso es que ya no se vale en ningún lugar. Dios está en ti. Dios ahora está en las personas. Eso sucedió desde que Cristo resucitó y se sopló en sus discípulos. Así que hoy solo pudimos hablar de la cosa número 13, que Dios es invisible, pero que gracias a Dios la Biblia misma nos enseña que para nosotros Dios no es invisible, porque para eso está la persona de Cristo, y solamente fijémonos en todo lo que Él hace, y eso lo haría Dios, aunque Él no se pudiera ver y pudiéramos decir que Él vino aquí a la tierra sin que nadie lo pudiera ver. En la persona de Cristo se refleja su carácter, su naturaleza, su amor, su paciencia, todo, todo, todo. Que Dios me los bendiga. Si tienen alguna pregunta, si hay alguna pregunta, este es el momento. If you have any questions.